Loja, pequeña ciudad bien al sur del Ecuador continental, con una idiosincrasia bastante particular. Los invito a conocer el singular punto de vista de lo que ocurre en el mundo, a través de la mirada de uno de sus habitantes. Soy Franz Celi. Bienvenidos a El Mundo Visto desde Loja. Comenzamos. Caramba, amigos. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos nuevamente al Mundo Visto desde Loja. ¿Cuánto tiempo, Claudia? Hola, Franz. Hola, amigos. Sí, así es. Estamos retomando nuestro podcast, este espacio de opinión, de análisis de varios temas que nos interesan a todos. Creo que ha sido unos 11 meses de ausencia, pero hemos retomado. Parece que sí, lo calculamos bien, son como 11 meses, la verdad que sí. Ha pasado muchísimo tiempo. Bien, queremos retomar esto con fuerza. Ha pasado bastante tiempo, recuerdo hace un año estábamos evaluando el desempeño del presidente y creo que pasado un poco más de un año de lo que viene siendo el gobierno de Guillermo Lasso, podemos abordar dos temas que son importantes. Con Claudia hemos decidido hablar un poco primero del desempleo y luego de la inseguridad. Claudia, ¿te parece si arrancamos por el desempleo o por qué tema quieres comenzar hablando? Sí, con el desempleo es un tema creo que nos interesa a todos, especialmente a los jóvenes. Estaba leyendo en algún artículo que hace unos días el presidente del Ecuador informaba que en su año de gobierno y un poquito más se han generado más de 500,000 empleos. A mí me queda la duda en realidad porque se ve mucha juventud, creo que tanto tú como yo, tenemos conocidos, amigos, jóvenes profesionales que han estudiado, que se han formado, pero no tienen un empleo estable. Pues mira, yo creo que de lo que dices se puede interpretar con estadísticas. La estadística puede ser engañosa, ¿no? Aquí tengo un artículo a la mano del Universo en el que manifiesta que el desempleo, las cifras de la tasa de desempleo han caído del año pasado con relación al este. El año pasado estaba en un 5.2% la tasa de desempleo a julio de 2021 y a julio de 2022, cifras del INE, el desempleo actualmente está en un 3.9%. Primero, yo lo que creo es que ha habido una caída porque obviamente todavía estábamos en año pandémico, si lo comparamos con 2020 todavía caería un poco más. Pero pues 5.2, 3.9 no le hace justicia a lo que comentaba Claudia. Yo creo que es porque se manipulan las estadísticas. Es cierto, probablemente el desempleo ha caído al 3.9%, pero ese desempleo quiere decir que el restante, el 76%, el 96%, tiene trabajo. Pues no es así. Lo que pasa es que de ahí tenemos también, está metido en ese porcentaje de las cifras de la gente que tiene empleo, el empleo que es pleno, es decir, el que gana mínimamente el sueldo básico en el Ecuador únicamente alcanza el 31 al 32%. Es decir, que el que se llama subempleo, la gente que trabaja por horas, la gente que trabaja, no sé, vendiendo golosinas, que está fuera del mercado parando carros, lo consideran dentro de como un trabajo, ¿no? Estaría dentro de la gente que tiene empleo. Es decir, que yo creo que la cifra real de personas empleadas en el Ecuador es las que tienen el trabajo pleno. Es decir, estamos recién en un 32%. Eso se condice más con lo que dices tú, ¿no? Exacto, es preocupante en realidad. Mira, un 32% de personas que tienen un empleo digno, estable. Pero no nos olvidemos también lo que tú mencionabas de la pandemia. Recuerdo que a mediados de 2022 hubo también el paro acá en el Ecuador, en el país. Fue más o menos un mes de paralización que perjudicó el trabajo también de muchas personas. Entonces, mira, yo creo que esto también ha dado cabida para que muchos jóvenes opten por salir del país buscando una oportunidad en el extranjero, ya sea legal o ilegalmente. Eso también es muy preocupante porque se ve en las noticias que mucha gente trata de llegar a Estados Unidos, a algunos otros países, corriendo riesgos. ¿Pero por qué? Por la desesperación de que no hay un empleo digno acá en el Ecuador. Entonces a mí me queda la duda de que el gobierno se jacta de que ha generado más de 500,000 empleos en un año. Y claro, el objetivo de este gobierno era generar 1,000,000 de empleos, pero en realidad a mí me queda la duda, Franz. No, yo creo que tienes toda la razón. Primeramente porque los 500,000 empleos que ha generado en teoría el gobierno, pues no sabemos si son empleos plenos. Si son empleos con gente que está afiliada al seguro, que tiene por lo menos el salario básico. Estoy muy seguro que son empleos que vienen
digamos, acompañados de una cuestión más de emprendimientos de las propias personas, antes que en realidad un empleo digno, un trabajo bien pagado. Además que estas son las frías estadísticas, números que nos da el INE, que el Instituto de Normalización Ecuatoriano de Estadísticas. Entonces, pues obviamente tampoco creo yo que estén 100% verídicas, ni sean el reflejo de la sociedad. Tomando en cuenta lo que decíamos, que vamos a trabajar con las cifras de empleo pleno. La gente que por lo menos tiene un trabajo que gana el salario mínimo y que está aportando al seguro es 32% en el Ecuador. Ni aún así, como dice Claudia, son cifras que tampoco condicen con lo que sucede, ¿no? Casos personales nuestros, casos de nuestra familia, casos de nuestras amistades, nos podemos dar cuenta fácilmente que estas estadísticas tal vez estén un poco sobredimensionadas. Quien no conoce en su grupo familiar de 5 personas, yo fácilmente considero que 5 de mis personas más allegadas, de 5 3 no tienen empleo. Sí. Entonces, las cifras son un poco más alarmantes de lo que nos dice el Instituto Ecuatoriano de Estadística, ¿no? Mira, Franci, tú hablas de un 32% de personas que ganan probablemente el salario básico, un salario básico que no alcanza en realidad para la canasta básica, que está en más de $700. Entonces, esta gente también ha optado, como mencionabas, por emprender, por tener alguna otra idea de negocio que les genere una entrada en sus hogares. Muchas personas pues tienen ya sus familias, sus hijos, ayudan en su hogar. Entonces imagínate en la desesperación, la falta de empleo, lo que está generando también. Correcto, claro. Ya ahí entramos a un tema distinto, ¿no? Que es el asunto de que el dinero no alcanza, ¿no? Porque una cosa es estar empleado, por lo menos tener el salario básico, y asomar en la estadística como que tienes un trabajo pleno. Pero eso no quiere decir en este país que teniendo un trabajo pleno y ganando mínimo el básico, tú puedes solventar a una familia. Tienen que 3 personas en una familia trabajar para que con el básico puedan alcanzar con la canasta. Lo que pasa es que la canasta básica en el Ecuador está calculada para que 2 personas en el hogar trabajen. Imagínate, y aparte es súper triste que personas profesionales, no sé, se me pone un ingeniero, no encuentra algún trabajo en su rama, tiene que trabajar, no sé, en algún supermercado como vendedor, que claro, es un trabajo digno, pero después de tanto esfuerzo en las aulas para prepararse, ser profesional y no poder ejercer, creo que es frustrante también. Claro, esto pasa con Claudia, dice el ejemplo de las personas que están recién graduadas y que terminan de estudiar y se esfuerzan mucho y no encuentran un trabajo digno y les toca pues ejercer de lo que haya, ¿no? Pero dado el caso en el Ecuador y lo que está sucediendo, yo conozco casos personales en mi propio círculo familiar en el que después de estar 10 años trabajando como profesional, con un salario digno, en un trabajo bueno, después de perder el empleo, pues hasta encontrar uno nuevo, toca buscar en lo que sea, no sé, ganando el salario mínimo por cualquier cosa, con tal de mantener el hogar tranquilo, ¿no? Así es. Y bueno, pasando a otro tema, no sé, bueno, exactamente, no es que la falta de empleo genere también violencia en el país. A lo mejor la desesperación puede que en algunos casos sí. En algunos casos puede ser. Queríamos abordar también este tema, ¿no? El tema de la violencia, los últimos actos que se han venido dando en el país, ni tan últimos en realidad. Bueno, hace meses se están desarrollando varios amedrentamientos, varios enfrentamientos de bandas. La gente también, hay inseguridad en las calles. Se tiene temor de salir en realidad, de que a uno le roben, de que lo arrinconen, lo acuchillen. Hay mucha inseguridad en el país, Franz. La inseguridad es alta. Si me permites, voy a trabajar con datos exactos. Nos vamos con un poco de estadística marcada en las provincias del país. Vamos a hablar un poco de la tasa de el incremento en la violencia, ¿no? Vamos a hablar de los asesinatos, por ejemplo. Me parece que es un índice que puede ayudarnos, ¿no? Vamos a hablar de muertes por cada 100.000 habitantes y vamos a comparar el año 2021 con el 22. No me quiero ir muy atrás porque si nos vamos más atrás, 2019, 2020, no tiene punto de comparación, no hay comparación. Ha crecido demasiado la violencia. Pero vamos a trabajar entre el año 2021 y 2022. Hay provincias donde en el 2021 se tenían 83 asesinatos en el año, por ejemplo Esmeraldas, y en el 2020 hay 322 asesinatos en lo que va del año. Se ha disparado. Mira, estas estadísticas son de septiembre, todavía no falta octubre, que ha sido un mes terrible para Esmeraldas, pero mira, el Oro tenía 97 asesinatos en el 2021 y subió a 939. Los Ríos de 94 a 239. No sé, Guayas de 21 a 272. Santo Domingo de 34 a 84. Esto es marcar una tasa de muertes por cada 100.000 habitantes
altísima, como para poder en comparación, la provincia con más alta tasa es la provincia de Esmeraldas, con 48.79 muertes por cada 100.000 habitantes. De allí viene el Oro con 25.94, Los Ríos con 25.32, Sucumbíos, admirablemente una provincia amazónica, 22 muertos por cada 100.000 habitantes, Guayas 21.6, Manabí 18 y Santo Domingo 17. ¿Qué nos marca esto? Que primero, indudablemente la violencia ha crecido en el último año. Factores internos, externos, no lo sé, podremos analizarlo de varias maneras. Pero lo que es indudable es que la violencia ha crecido a manera exponencial. Muchas personas lo asocian con el narcotráfico, con guerras de las bandas, con falta de capacidad de la policía, con falta de insumos a la policía. No sé, ¿qué opinión te merece? ¿Cuál crees tú que es la raíz y por qué ha incrementado? No solo en esto, ha venido incrementando exponencialmente en los últimos años, pero mira esta comparación que hago con datos reales del 2021 al 2022, cómo ha cambiado la cosa. En realidad no hay punto de comparación, se ha disparado totalmente en el 2022 los casos de violencia acá en el Ecuador. Y mira, ayer 1 de noviembre, solamente en Guayaquil y en Esmeraldas se suscitaron varios acontecimientos, amenazas de bomba, explosiones, asesinatos, muchísimas cosas que nos dejaron que pensar y lo que dio paso para que el gobierno, decrete un estado de excepción acá en estas dos provincias, en Guayas y en Esmeraldas, en donde los índices de actos delictivos, de violencia son incalculables. Entonces, creo que hay mucha falta de gobernanza, por decirlo así, falta mucho por hacer por parte del gobierno. Incluso a veces creo que como ciudadanos nos ponemos a pensar qué podemos hacer para que esto no siga, porque uno no puede salir a la calle tranquilamente. Sí, correcto, entiendo tu punto, pero digamos que sí, vamos a ponernos en el plano del gobierno. ¿Qué medidas? Falta gobernanza. Estamos clarísimos que hay un problema con el gobierno, que vamos a hablar en un momento de la popularidad, cómo ha caído del presidente en menos de un año. Pero bueno, ¿qué alternativas tiene el gobierno? ¿Qué puede hacer el ministro del Interior? ¿Qué puede hacer el Ministerio del Interior? ¿Qué puede hacer el gobierno para combatir esta amenaza delincuencial de estos últimos meses? Creo que lo han hecho todo. Una falta de liderazgo total en realidad. Creo que en este año se han cambiado como 3 o 4 veces al ministro de gobierno, al ministro del Interior. Entonces sí es falta de liderazgo también de nuestras autoridades. Ya. Pero ¿qué hacer en realidad? Es complicado. Es duro, esta por eso pregunta, digo, claro. porque nosotros, está muy bien, estamos criticando aquí que ha tenido falta de liderazgo, que ha cambiado los ministros, está bien, pero ¿qué hace el presidente? Nosotros en el lugar de él, ¿qué haríamos? ¿Qué se puede hacer en este caso? Es lo que, así como tú, yo veo muy difícil. Democráticamente, extremas, tal vez, exactamente, claro. Pues buscar una salida democrática para este problema yo realmente la veo bien difícil. Bien difícil porque está en juego también el tema de los derechos humanos, todo el mundo salta, que no, que cómo se va a hacer esto, este otro, pero estamos jugando también con la seguridad del ciudadano bien, del ciudadano a pie. Correcto. Y es complicado, Entonces eso digo, o sea, una luz hacia la salida del gobierno no veo, o sea, no encuentro una forma democrática de encontrar. Yo ya creo se que le salió de las manos, creo. Exactamente, no, y no sé si es que tenga que ver. Perfecto, retomando entonces el hilo de la inseguridad acá en nuestro país, Franz, creo que todo se le salió de las manos al gobierno. Está ganando terreno las bandas, el narcotráfico, la delincuencia. Y es muy complicado lo que se viene, ¿no? Porque ha ido aumentando en este año muchísimo la inseguridad, la violencia. Claro, o sea, yo en este ámbito quisiera que lo que estamos grabando, este podcast, tenga como una luz para las personas que están escuchando o analizando lo que estamos diciendo. En verdad es difícil para quien esté en el puesto de presidente, de ministro, encontrar una salida a esto. El Ecuador está en una guerra abierta con la delincuencia. Entonces yo creo que las medias tintas no sirven en este momento. La única salida que veo yo es militarizar las cárceles desde adentro, porque para mí es tan obvio que todo se maneja desde las cárceles. Ahí está el centro de guerra de las pandillas. Las cárceles del Ecuador sirven para refugiar a todos los líderes que estén salvo protegidos de todo tipo de problemas y desde ahí organizar las cosas. Yo creería, copiando un poco el modelo de Bukele, tal vez, no sé, militarizarlas por dentro de las cárceles. Buscar una forma de militarizar, de someter ciertamente a todas las personas que están privadas de su libertad, pero que manejan la delincuencia del país desde las cárceles,
de cierta manera, que no tengan ningún tipo de contacto y separarlos absolutamente de las personas que mandan en el exterior. Y luego, pues, no sé, algún tipo de recurso un poco más élite, pidiendo ayuda internacional, ayudándonos, bien que el gobierno es un poco de derecha, ayudándonos de la gente de Estados Unidos, de la CIA, no sé, estoy exagerando un poco quizás, pero que nos vengan a dar un apoyo logístico y armamentístico para combatir desde afuera. Pero yo creo que la serpiente se mata desde la cabeza, y para mí el centro de logística de la violencia en el Ecuador, lamentablemente, aunque suene así, para mí está dentro de las mismas cárceles. Es duro, sí, es duro, muy complicado. Esperemos que en realidad el gobierno reaccione y busque las medidas más adecuadas para que nuestro país vuelva a la tranquilidad. Creo que al menos acá en nuestra ciudad, en Loja, aún tenemos ese poquito de confianza de poder salir a la calle en la noche, medianoche, pero hay que cuidarse, esperemos tengamos en realidad la fe, todavía ese poquito de confianza que tenemos para que toda esta solución, para que haya una solución a este gran problema. Y por ahí creo que llegó un mensajito. Mientras estamos en la grabación del podcast, vamos a conversar como para terminar en el asunto de el gobierno, la gobernanza. Como acá yo tengo abierta la página de CEDATOS, estoy viendo un poco de estadísticas. La última estadística levantada es hasta corte mayo de 2022, pero bien nos puede dar varios índices. El futuro del país. Hasta septiembre de 2021 lo veíamos que iba a mejorar un 58% de los ecuatorianos. Y de septiembre a mayo ha caído del 58 al 24%. Uf. Tenemos, no sé, la estadística de la aprobación del presidente de la República. Uh-huh. A julio de 2021, recién iniciado el gobierno, tenía un 70.6%. El gobierno de Lenín Moreno estaba con un 4.8% y el gobierno de Guillermo Lasso arrancó aproximadamente con un 65% y en su punto más alto, en julio de 2021, llegó al 70% de la población. Esto me parece que tiene que ver con las vacunas. Y para mayo de 2022 está en un 38.5%, disculpe. También tenemos la credibilidad del presidente, ha caído en un año del 63% al 35%. La calificación de forma de gobernar, el 78.9%, ha bajado en 6 meses al 43.4%. Estos son estadísticas de CEDATOS, ¿no? No sé si sean absolutamente ciertas, es una empresa particular. De la página BN de periodismo nos muestra que una encuesta, sin citar la fuente, marca que la aprobación de Lasso no ha repuntado, apenas cuenta con el 17.32% de aprobación. Es decir, la aprobación del presidente viene en picada y todo obedece a lo que venimos conversando, un poco por el desempleo, un poco por la delincuencia, un poco también por malas decisiones, también cierta parte del periodismo. No lo sé. ¿Qué opinión tienes, Claudia? Sí, en realidad creo que el gobierno empezó bien, la gente tenía mucha fe en que las cosas cambien, mejoren en el país, pero ya con el transcurrir de los meses, ya un año, la credibilidad del presidente ha caído notablemente. Entonces, bueno, no sé qué se vendrá de aquí. Mira, ya terminamos en 2022. Esperemos que 2023 sea distinto, porque ha sido un año muy triste para nuestro país, demasiada violencia, masacres en las cárceles, en las calles. Y bueno, esperemos que todo esto cambie, Franz. Esperemos que sí, esperemos, amigos, que haya sido un poco reflexivo el podcast de hoy. Agradecer nuevamente su atención, escucharnos nuevamente a los muchos meses. Siempre seremos muy agradecidos de su amable presencia. Claudia, hasta una próxima oportunidad. Así es, los esperamos pronto en otra próxima edición del Mundo Visto desde Loja. Chao, chao. Bien, amigos, eso ha sido todo en El Mundo Visto desde Loja. Infinitas gracias por escuchar el podcast. Si les gustó, síguenos sintonizando en esta plataforma. Abrazo y hasta la próxima.